Vidal Campos hace una mención específica y explícita sobre nuestra Constitución Nacional en los artículos 75, inciso 19, en donde habla de que se debe proteger la identidad, lo estoy leyendo, y la pluralidad cultural. Y en ese sentido él habla del patrimonio artístico, de los espacios culturales y audiovisuales, y habla de el problema de tergiversar las palabras, de malversar las palabras, el problema de lo que él menciona como lastimar el idioma con usos incorrectos. Nuestro idioma se desfigura y malversa, dice, no se controla, ni reprocha, ni subsana la tergiversación por parte de quienes por su función o tarea tienen responsabilidad social por ese mal uso del lenguaje. Por otra parte, es contagioso el curso que cobran los errores diariamente. Y sigue y continúa. Él habla del idioma como un bien cultural colectivo del que somos parte y que nos pertenece a todos. Entonces, un bien cultural colectivo. Dentro de la justicia existen amparos colectivos para proteger bienes colectivos, para proteger derechos colectivos que abarcan a muchas personas. El derecho ambiental es un ejemplo. La protección del riachuelo o la limpieza del mismo implica de que eso afecte y beneficie a muchísimas personas. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces, un bien cultural colectivo es nuestro idioma. No lo destruyamos. Debemos protegerlo, debemos tratar de respetarlo, porque a la vez, si nosotros cuidamos nuestro idioma, le podemos hacer frente a cualquier cuestión y corriente imperialista de afuera que quiere debilitarnos, hasta incluso en nuestro idioma, para poder dominarnos. Entonces, cuidado con esas cosas que vengan desde afuera. Y quiero cerrar con esta cuestión respecto al lenguaje inclusivo porque me han dicho que lo están utilizando en muchas universidades. Muchos profesores, muchos docentes de lengua y literatura lo están utilizando. Seguramente estos docentes nunca habrán leído nada de Vargas Llosa o no se habrán interiorizado sobre diferentes cuestiones, pero hoy en día y sobre todo la corriente más juvenil está utilizando este lenguaje y sinceramente les voy a decir, primero es una neolengua, pero para mí en realidad en vez de neolengua es una pseudolengua y tiene diferentes defectos propios de su creación que no sería bueno utilizar. Y además me hago una pregunta que es muy importante a la hora de desarrollar esta cuestión. ¿Es realmente inclusivo? Pregunto, la gente cuando uno habla de esta forma, todos, todes, diputades, etcétera, ¿está realmente incluyendo a las personas? ¿La gente que escucha esto realmente se siente incluida? Incluso los del colectivo LGBT se sienten incluidos cuando se los menciona de esa forma. Antes se sentían excluidos de esa forma. ¿Es necesaria la utilización? Y les voy a hacer otra pregunta. El caso de la escritura en braille o el poder hablar en lengua de señas, ¿no sería más inclusivo que agregar una E para no discriminar con la A o con la O? Pregunto, ¿no? Porque de hecho es realmente preocupante y pensemos en la propia lengua de señas. ¿Cómo le agregamos una E para no discriminar al masculino o al femenino? O el braille que se hace con puntos específicos. ¿Cómo cambiamos las palabras? Me pregunto, analizo esta cuestión. ¿Realmente estamos siendo inclusivos con lo que estamos haciendo? ¿O las universidades están haciendo uso del aprovechamiento de una corriente, lingüística muy preocupante? Que los jóvenes, los invito a buscar un video, yo hablé sobre esto al respecto, sobre los NPC, los personajes no jugables, los non-player characters, cómo los jóvenes están siendo manipulados por ciertas corrientes. Digo, ¿está haciendo esto realmente las universidades? ¿Están adoctrinando a los chicos? Porque es preocupante. ¿No sería mejor que incluyan en las escuelas y las universidades la enseñanza o un curso opcional de lengua de señas o de escritura en braille? O que podamos tratar de ayudar a otras personas. ¿No sería más inclusivo eso? Y cierro con esto. Si nos vamos al Chaco, yo ya hice una mención, hay pueblos Cuom. Los pueblos Cuom hablan Cuonlatac, lo estuve averiguando, lo estuve investigando, siguen existiendo esos pueblos y esa gente habla su idioma original,
Quonlatac. Esos pueblos necesitan de gente que hable ese idioma para poder compartir e interactuar. Y no hablo solamente de comerciar, hablo de sociabilizar. Digo, ¿por qué no nos preocupamos más por relacionarnos mejor con nuestros compatriotas, en vez de empezar a inventar una nueva lengua sobre un lenguaje ya existente y empezar a modificar un lenguaje? ¿Por qué no aprendemos otro, el cual en nuestro mismo país se utiliza? Y las lenguas quechuas, que son justamente lenguas porque son varias, esas lenguas quechuas que se siguen utilizando hoy en día en los Andes centrales, los cuales abarcan alrededor de 7 países de Latinoamérica, sobre todo Argentina en el norte. Digo, ¿qué ocurre con ellos? ¿No sería inclusivo que empecemos a aprender sobre este lenguaje en vez de empezar a desvirtuar el único que ya tenemos? Digo, porque además no es el único, pero digo, si es el único que conocemos, en vez de desvirtuarlo, ¿por qué no aprendemos a hablar de otra forma? Ya sea lengua de señas, ya sea braille, ya sea Quonlatac o ya sea alguna de las lenguas quechuas. Digo, porque en el norte esa gente habla de esa forma y en muchos lugares nos encontramos con gente que es sordomuda, por ejemplo. Entonces, ¿realmente estamos siendo inclusivos con lo que hacemos o estamos siendo serviles a una corriente que inició dentro de una postura neomarxista, luego que se agarró con el feminismo radical, que hoy en día busca la inclusión de un colectivo LGBT? O sería bueno y correcto, yo recomendaría quedarnos con nuestro idioma, defenderlo y tratar de aprender la inclusión hacia otros lenguajes. Un punto final, las Malvinas, son argentinas. Sin embargo, las Malvinas están hablando en inglés. Toda la sociedad que habla en ese lugar, incluso por la búsqueda de su autodeterminación, ellos hablan en inglés. También hablan en español, pero el idioma que utilizan, sobre todo cuando viven ahí y se concentran ahí, es en inglés. Digo, vamos a recuperar las Malvinas cambiando nuestro idioma, nuestro lenguaje. Nos vamos a andar desviando y vamos a agregarle una E a nuestro idioma. Vamos a lograr así también de que aquellos que viven en las Malvinas quieran empezar a hablar nuestro idioma, si encima después se los desvirtuamos. Preguntas que me hago al respecto. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video, les agradezco por verlo. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse y realmente espero que les haya servido. Les pido que difundan con muchas ganas y les agradezco por todo. Pueden escribirme en los comentarios, pueden pedirme videos, me quedan 3 o 4 para hacer y luego voy a cambiar un poco la temática sobre estos videos, pero bueno, es un cierre de año que se está haciendo, así que bueno, les agradezco por todo, les mando un saludo muy grande y seguimos con esto. Pues mi Dios.